Bienvenidos, bienvenidos mis hermanos. Esta manada pequeña traen sus Biblias. La base bíblica de del mensaje del día de hoy lo encontramos en la carta a los Romanos. Vamos a leer la carta de los Romanos, capítulo 8 del 29. Luego vamos a leer Segunda de Corintios del 3 al versículo 18 y finalmente Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La base bíblica va a estar en estos tres versículos. Yo le pido al Espíritu Santo que nos vaya, a través de estos tres versículos, nos vaya enseñando a cada uno de nosotros cuál es la voluntad de Dios. Y lo que enseñan las Escrituras es que la voluntad de Dios es que su pueblo, nosotros los creyentes, seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre es que su pueblo, que nosotros los creyentes seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y para eso vamos a leer Romanos 8:29. Y así dice las Escrituras en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego pasamos a 2 de Corintios 3:18 y dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y finalmente en Primera de Juan 3:2, la Escritura dice, Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, mis amados, la voluntad del Padre eterno es que los verdaderos creyentes seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Esta es la base bíblica, la que revela la voluntad en estos tres versículos. La base bíblica que revela la voluntad de Dios de que su pueblo sea semejante a su Cristo. Estas tres declaraciones de esos textos bíblicos es que seamos semejantes, que su pueblo sea semejante a su Hijo. Pero leamos en otra versión estos versículos, porque estos versículos, mis hermanos, tenemos que grabarnos en nuestra mente, tenemos que memorizarlos y meditarlos. El apóstol Pablo está afirmando que el Padre Eterno nos ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. Pablo escribe, y lo vamos a leer, la base bíblica en otra versión, pues dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Repito esto: Dios pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Luego en Corintios, en otra versión, leemos lo que declara el apóstol Pablo también, que los creyentes, vean esto por favor, que los creyentes por el Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Así dice la versión. Así que todos nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
En tanto Juan, el apóstol Juan anuncia que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Juan escribe, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Vean la gloria y vean 3 versículos bíblicos que nos enseñan 3 eventos divinos amarrados, entrelazados. En el pasado, este pueblo de Dios ha sido conocido y predestinado por el Padre para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo con Jesucristo. Repito, estos 3 textos bíblicos están mutuamente enlazados y nos enseñan 3 gloriosos eventos divinos. En el pasado el pueblo de Dios ha sido conocido y predestinado por el Padre para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En el presente, vean, en el presente, en el día de hoy, el pueblo de Dios está siendo transformado día a día a la imagen de Cristo. Y en el futuro, el pueblo de Dios será semejante al Señor Jesucristo. Esto lo decidió el Padre desde la eternidad. Nos conoció, nos predestinó para que fuésemos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y lo glorioso es que en nuestro paso por este mundo estamos siendo cambiados a la imagen del Señor Jesús mediante el Espíritu Santo. Y que al final de los tiempos, cuando estemos en el cielo, seremos semejantes al Señor Jesucristo con cuerpos glorificados, brillando como Él brilla, con una mente renovada, con el mismo sentir del Señor Jesucristo. Esta es una gloria. Vean, hermanos, cuando ya conocemos por las Escrituras la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, de Dios Padre, para nosotros los creyentes, para que seamos semejantes a su Hijo, nuestra meta en la vida cristiana, entonces, ¿qué es? Es examinarnos cada día si estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra meta. Es examinarnos cada día si estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la voluntad de Dios. Nuestra tarea diaria es comprobar si estamos reflejando las virtudes y características del Señor Jesús. ¿Qué virtudes? ¿Qué características? Las que expresaba el Señor Jesús cuando vivía aquí en la tierra, que eran gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza y fe. Nuestra tarea diaria, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, es preguntarnos si las personas ven algo del Señor Jesús en nosotros. ¿Ven algo las personas? ¿Ven algo del Señor Jesús en nosotros, las gentes? Y si ven algo, entonces somos instrumento para que alguna de ellas vengan en busca del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Y las Escrituras nos advierten que si no estamos cambiando día a día a semejanza del Señor Jesús, hemos perdido por completo el propósito de Dios para nuestra vida. Repito, esto es importante. Si no estamos cambiando día a día a semejanza del Señor Jesús, hemos perdido por completo el propósito de Dios para nuestra vida. En consecuencia, como lo hemos perdido, estamos con otros planes, con nuestros planes. En consecuencia, la gente no puede ver nada de Cristo en nosotros. ¿Qué va a ver si estamos con otros planes? No ven ningún brillo en nuestro rostro que los atraiga a Cristo. No ven. Si no hay necesidad de predicar, tienen que ver a Cristo en nosotros con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Cuando estamos en la voluntad de Dios de ser semejantes a Jesucristo. Pero si no lo estamos, la gente no puede ver nada de Cristo en nosotros.
Hay un pastor norteamericano que ya murió, David Wilkerson. Él escribió un artículo, llamados a ser como Cristo. Fíjense, llamados a ser como Cristo. Era un sermón a su iglesia. Él afirmaba que crecer cada vez a la semejanza de Jesús es el propósito principal de la vida. No hay otro propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiere Dios para mí? No, que sea semejante al Señor Jesucristo es lo que quiere. Ya después vendrán las añadiduras. Que una casa, que un marido, que una esposa, que qué sé yo, que un trabajo, que mi salud. No, primero lo que quiere el Padre es que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal en la vida. Dice este pastor que la meta de ser semejante al Señor Jesús tiene que ser central en nuestras actividades, en nuestro estilo de vida, en nuestras relaciones. De hecho, explica el pastor, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro testimonio, nuestro comportamiento debe surgir de ese propósito central de ser semejantes al Señor Jesús. Y explica el pastor Wilkerson que si no soy como Cristo, si no me estoy volviendo cada día a semejanza de Él, habré perdido por completo el propósito de Dios para mi vida. Y si pierdo este propósito, dice, habré vivido en vano. Yo me tengo que preguntar a mis casi 80 años si he vivido en vano, si he perdido el propósito del Padre Eterno de tener semejanza a su Hijo Jesucristo. He luchado en vano, incluso he predicado en vano. Miren, mis amados, mis hijos, para comenzar a ser semejantes con el Señor Jesús del principio, ¿cómo puedo ser yo semejante al Señor Jesús? Tenemos que recordar cuál es el mensaje central del Evangelio. ¿Qué predicaba Cristo? ¿Cuál es el mensaje? Era que yo tuviera salud, que yo fuera prosperado económicamente. Tenemos que recordar cuál era el mensaje central del Evangelio. Y el mensaje central del Evangelio es un llamado a negarse a uno mismo. Es la muerte del yo. Es donde uno gana al perder, donde uno vive al morir. Y esto lo dijo el Señor Jesús claramente en Mateo. En Mateo capítulo 16, del 24 al 25, el Señor Jesús declaró, vamos a leer la escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, y en eso estamos queriendo salvar nuestra vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Vean, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otra versión de la Biblia leemos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Y qué implica esto de negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa? Es hacer morir lo terrenal en nosotros, mis hermanos, mis hijos. Es hacer morir lo terrenal en nosotros. Es hacer morir el viejo hombre, el yo. ¿Y cuáles son esas cosas que tenemos que hacer morir? La ira, el enojo, la mentira,
los malos pensamientos y deseos. Negarnos a nosotros mismos es renunciar al viejo yo, es abandonar nuestra manera egoísta de vivir, reconociendo que nosotros ya hemos sido los creyentes, ya hemos sido comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor Jesús. Voy a citar algunos pastores reconocidos realmente. Vamos comenzando con el pastor MacArthur, que recién acaba de morir en el 25. John MacArthur. El pastor MacArthur, en dos libros, difícil de creer, un libro, El corazón de la Biblia, él afirma que el verdadero evangelio es un llamado a negarse a uno mismo. No es un llamado a la autorrealización. Es una decisión de entregarse a la muerte, no por suicidio, sino al apartarse de su antiguo yo y encontrar una nueva identidad en Cristo. También quiero citar a este famoso pastor y teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Este pastor murió en el 1945, murió ahorcado en un campo de concentración nazi. Él escribe un libro que se llama El precio de la gracia. Y en el capítulo 4, ahí tenemos el libro, El seguimiento y la cruz, este pastor escribe que el primer sufrimiento de Cristo que debemos todos experimentar es que tenemos que liberarnos de las ataduras de este mundo. Repite igual, es la muerte, dice, del hombre viejo en su encuentro con Jesucristo. Y que toda llamada de Cristo a las personas conduce a la muerte. Es la muerte, vuelve a repetir, de nuestro viejo, del hombre viejo. Es hacer morir todos nuestros deseos y apetitos. Es un combate diario contra las tentaciones de la carne, del mundo y de Satanás. Y termina este pastor que fue ahorcado, como digo, en el tiempo del 45, cuando gobernaban todavía los nazis en Alemania. Termina diciendo este pastor que solo aquel que renuncia a todo lo que tiene, siguiendo a Jesucristo, puede ser justificado por Dios. Esto es complicado, nos toca que solo aquel que renuncia a todo lo que tiene, siguiendo a Jesucristo, puede decir que es justificado por Dios. Hay otro pastor, está vivo, Mark Johnson se llama él escribe: morir al pecado y vivir a la justicia. Vean lo que dice este pastor. Explica que no hay religión en la historia del mundo que contenga una invitación remotamente parecida al evangelio cristiano. Ninguna religión. Es una invitación a morirse. Estamos llamados a morir al pecado. Esto significa, expresa este pastor, que morimos a este mundo caído para que podamos vivir para Dios en Cristo. Y finalmente, ya lo he citado, pero quiero volverlo a citar, al reconocido también pastor John Piper. Está vivo John Piper, tiene mi edad, 79 años. En un escrito que él hace, en un artículo que le hace, no importa lo que me pase, él declara que el llamado del Señor es a morir. Él expresa, este pastor Piper expresa que si hemos de dar fruto para Dios, debemos de morir. ¿Cómo doy fruto para Dios? Debemos de morir. Así que en un sentido profundo dice, estoy muerto en la tierra, pero está vivo, digamos, pero estoy muerto en la tierra. Así que no importa mucho lo que te suceda en este mundo. Vuelvo a citar. Así que si hemos de dar fruto para Dios, debemos de morir. Así que en sentido profundo estoy muerto en la tierra.
Así que no me importa mucho lo que te sucede en este mundo. Si los hombres hablan bien de ti, no importa mucho. Si te odian, no importa mucho. Si eres perseguido o mienten por ti, no importa mucho. Si eres famoso o desconocido, no importa mucho. Si estás muerto, estas cosas simplemente no importan mucho, porque estamos muertos. Si las cosas van mal, no te preocupes, porque de todos modos ya estás muerto. Repito, Judith, si las cosas van mal, no te preocupes, ya que de todos modos estamos muertos. No importa lo que me pase, termina diciendo Piper, porque ya he muerto para Cristo. Fíjense, solo con leer esto diariamente creo que los invito a que ahí está, para que lo pongamos así y lo leamos. Estoy muerto para Cristo, pero a lo mejor nos gusta estar vivos. Me pasa esto, no tengo plata, tengo este dolor. Estamos vivos, muy vivos. El problema, mis hermanos, con nosotros es que nos negamos, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra mente. No le decimos, Señor, abre mi mente para que yo entienda esto y pueda morir. Al contrario, le decimos, Señor, cierra mis oídos. No escuchamos este evangelio que nos exige morir a nosotros mismos. Nos resistimos a que muera lo terrenal en nosotros. Mis hermanos, estamos aferrados a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestras esperanzas terrenales. Señor, amamos demasiado la vida en este mundo. Nos gusta. Lo eterno, mis hermanos, está lejos. Las cosas de arriba están fuera de nuestro radar. Y lo lamentable, mis hermanos, es que la iglesia cristiana actual, vaya a cualquier iglesia, Jonatán, oye esto, la iglesia cristiana actual lamentablemente ha olvidado su objetivo de formar cristianos parecidos al Señor Jesús. Han olvidado a formar cristianos que muestren amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Han olvidado de formar cristianos que amen la justicia, que odien la maldad. Nos hemos olvidado, los pastores, de esto. De formar cristianos parecidos al Señor Jesús. Y el gran problema es que primero nosotros los pastores tenemos que parecernos a Jesús. Cuando un pastor no se parece a Jesús, ¿qué va a formar? Los pastores y feligreses tenemos que pensar en lo afirmado por este conocido escritor inglés Lewis, Clive Staples Lewis. Él murió en el 63. Es un libro que yo recomiendo y ojalá pudiera comprarlo para dárselo aquí a esta pequeña congregación, que se llama El mero cristianismo. Un libro que yo recomiendo, que hay que tenerlo en nuestra biblioteca. En el capítulo 8, él escribe, ¿es el cristianismo fácil o difícil? Pregunta. Y él escribe que la iglesia, vean esto, pero no existe más que para traer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos. Si no cumple con este cometido, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, si la leemos, son sencillamente una pérdida de tiempo. Dios se hizo hombre para este único fin, para ser semejante a Él. Repito, esto es crucial, este es un famoso, casi todos los pastores lo citan, Lewis, en su libro Mero Cristianismo. La iglesia no existe más para traer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos, en ser semejantes a Cristo. Si no cumple con este cometido,
todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, no son, cuando leemos la Biblia, no son más que sencillamente una pérdida de tiempo. Dios se hizo hombre para este único fin de ser semejantes a Él. Y ahí vamos 12 años, entonces, de estar predicando. ¿Y qué tanto? Primero yo, ¿qué tanto me parezco al Señor Jesús? Y que los que han oído, ¿qué tanto? Y los que van a oír este mensaje, ¿qué tanto nos parecemos al Señor Jesús? Y este es el mensaje final. Que para comenzar a ser semejantes al Señor Jesús, debemos de morir a nosotros mismos. Tenemos que recordar, el mensaje central del Evangelio es un llamado a negarse a uno mismo. Es la muerte del yo, es la muerte del viejo hombre. Hay un predicador, famoso predicador inglés, lo citan, Richard Sibbes se llama, él murió en 1635. Él escribe un libro, Gloriosa Libertad, se llama el libro. Y él nos exhorta, vean a qué nos exhorta este pastor, este predicador, a que cada día nos da recetas, digamos, formas de ser parecidos al Señor Jesús. Nos exhorta, dice que a cada día estudiemos los atributos de Cristo y que meditemos en Cristo. ¿Cuáles son los atributos? Para transformarnos a su imagen. Entonces, la primera receta, digamos, el primer camino es que estudiemos los atributos de Cristo y que meditemos en Cristo para transformarnos a su imagen. Él escribe, puesto que el objetivo de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo. Trabajemos cada día más y más para estudiar a Cristo, para que al contemplarlo seamos transformados a su semejanza. La vista de Cristo es una vista transformadora, dice este pastor. Y da detalles. Observe, dice este pastor, cuán dulce era Jesús con los pecadores cuando se arrepentían. Cuán dispuesto estaba a perdonar. El Señor Jesús, dice este predicador, fue paciente cuando se le hacía daño, incluso hacia quienes lo despreciaron. Derramó lágrimas por quienes derramaron su sangre. Este predicador Sibbes afirma que para que seamos semejantes, para que seamos transformados a la semejanza de Cristo, debemos de fijar nuestras meditaciones en Él, en Jesucristo. Y Él nos asegura que vamos a experimentar un cambio, aunque no sepamos cómo. Él dice que al dedicarnos a meditaciones santas, experimentaremos un cambio secreto e imperceptible en la transformación de nuestras almas. Pregunta el predicador Sibbes, ¿podemos pensar en su humildad y no ser humildes? ¿Seremos fieros, dice él, en ese lenguaje, seremos duros, agresivos, cuando nuestro Salvador fue manso? Finalmente, este predicador dice que para ser transformados a la imagen de Cristo, que tenemos que observar nosotros mismos nuestras corrupciones, tenemos que observar nuestra mentalidad mundana, nuestras pasiones, nuestras rebeliones, nuestra oscuridad y nuestra inercia espiritual. Y que luego vayamos a Cristo diciendo, Señor, eso soy, pero aquí estoy. Yo tengo una mentalidad terrenal, pero Él la tiene celestial, dice este pastor. Estoy lleno de rebeliones y lujurias, pero Él está en paz, en Él hay paz. Por lo tanto, necesito su mentalidad celestial. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, es el momento entonces de preguntarnos si las personas ven algo del Señor Jesús en nosotros, para ser instrumento de que alguna de ellas vengan en busca del Señor Jesucristo. Y vea si nuestros familiares y amigos ven algo de Cristo en nosotros.
realmente debemos de saltar de alegría. Y si no es así, de tristeza, y ahí sí que no podemos saltar de alegría. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque esto significa, mis hermanos, y nuestros familiares y amigos ven algo de Cristo en nosotros. Esto significa que hemos sido conocidos y predestinados por el Padre Celestial para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto significa que en este camino terrenal que tenemos, en nuestro peregrinaje, en este mundo, estamos siendo transformados día a día a la imagen del Señor Jesús. Y esto significa, nos da una confianza que al final de los tiempos seremos semejantes al Señor Jesús. Y si no estamos cambiando, mis hermanos, a semejanza del Señor Jesús, y nosotros nos conocemos, hemos perdido por completo el propósito de Dios para nuestra vida, que es ser semejante a su Hijo Jesucristo. Si la gente no ve nada de Cristo en nosotros, no somos instrumentos de salvación para nadie, para las personas que conviven con nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Si eso lo sabemos, entonces es el momento de suplicar al Señor que nos ayude a morir, a seguir la forma en que nos enseña este predicador Sibe, a tener la mentalidad celestial, a contemplar a Jesucristo, a buscar, a leer y a entender sus atributos. Tenemos que suplicar que nos ayude a morir el Señor y a vivir para Él. Entonces podemos ser instrumentos. Amén. Amén. Y amén. Ustedes ya les he contado, pero quizás los que van a ver este mensaje no lo saben. Alguna vez cuando yo comencé este camino de querer hablar sobre el Señor Jesús, fui a mi pueblo y le pregunté a mi amiga, que ya murió por cierto. Ella se llamaba Amparo. Y le pregunto, vos Amparo, le dije, ¿miras algo? ¿Crees que yo pueda ser pastor? Entonces el Amparo me miró, ella me conocía, era más grande que yo, me llevaba unos 2, 3 años. Y me miró fijamente el Amparo y me dijo, Carlitos, me dijo, vos no sos pastor. O sea, no miró nada de Cristo en mí. Y siempre se me quedó grabado, porque tenía razón. Y es una tristeza, o sea, y eso se lo pregunté hará unos 15 años. Había vivido en balde, para los ojos de ella. Pero me di cuenta que nosotros, mis hermanos, en nosotros está el Espíritu Santo, pero está también el viejo yo. Y la gente mira más el viejo yo que el Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos que creer, mis hermanos, que si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener las virtudes del Señor Jesús. Pero eso me impactó. Porque nosotros no somos instrumentos. Y es una tristeza, hemos vivido en balde. Yo había logrado ya hace tiempo lo que todo el mundo piensa que es éxito: tener una casa, tener hijos, escribir un libro. Como dice Martí, ya lo había hecho. Pero había vivido en balde, porque no me parecía, a ojos del Amparo, al Señor Jesús. Pero cuando conocí a Judith, creo que ella vio algo, porque no hay otra manera. Porque tenemos dos. Está en nosotros el Espíritu Santo, pero sigue viviendo el viejo yo. Así que no se pongan tristes, porque tenemos que hacer morir el viejo yo y hacer que resalte el nuevo yo. Amén, mis hermanos. Amén.